Lila no levantó la vista cuando la dejaron allí. La solapa de la cortina de piel susurró al cerrarse detrás del último anciano, dejando solo la luz del fuego y el silencio en la lúgubre tienda. La joven se sentó en el borde de la cama, si así podía llamarse, donde se habían extendido con cuidado pieles suaves sobre esteras tejidas. Todavía llevaba el vestido sencillo que le habían dado en el puesto de avanzada. El suyo, roto, había sido quemado junto con la carreta de su padre. Sus manos temblaban en su regazo, marrones por el polvo, agrietadas por el viaje. No se secó las lágrimas. No eran del tipo que se detenían fácilmente. Afuera, los tambores habían callado. La fiesta de bodas había terminado. Pero adentro, el peso de lo que acababa de suceder la oprimía en el pecho como una piedra. Era un regalo. No, un trato. Una joven colona entregada a un guerrero apache para mantener la paz después de un invierno de derramamiento de sangre. No lo luches, había dicho el magistrado. Eres joven, sobrevivirás. Pero sobrevivir no significaba vivir. Sus zapatos seguían puestos, polvorientos, deshilachados, el cuero tan rígido por los cruces de ríos y las colinas rocosas que apenas se doblaban. No se atrevía a quitárselos, no se atrevía a moverse en absoluto. Y entonces él entró, silencioso como la nieve, el guerrero, su esposo. Él no dijo nada, solo se detuvo cerca de la entrada, con los ojos indescifrables. No era tan viejo como ella había temido, ni cicatrizado ni cruel. Era alto, de hombros anchos, con cabello negro atado a la nuca y una banda de cuero rojo rodeando su frente. La miró a la cara, no a su cuerpo, no con hambre, sino a su rostro. Y eso, de alguna manera, hizo que le costara más respirar. Ella no pudo detenerse. «Lo siento», susurró. «Sé que no soy lo que querías. Lo sé». Su voz se quebró. «No soy bonita». Él no se movió durante mucho tiempo. Luego, sin decir una palabra, avanzó. Ella se encogió, pero él no le agarró los brazos ni la cintura. Él se arrodilló ante ella, como si fuera lo más natural del mundo, y, sin una palabra, tocó los cordones de su zapato derecho. Ella se quedó inmóvil mientras él desataba los nudos endurecidos. El cuero se desprendió con un suspiro seco, y su pie, rojo, ampollado, sucio, tembló a la luz del fuego. Todavía sin hablar, él tomó un paño, lo sumergió en un cuenco junto a la cama y comenzó a lavarle el pie suavemente, una pasada a la vez. Él no levantó la vista, no le pidió nada, ni siquiera buscó agradecimiento, solo mantuvo la cabeza inclinada, su toque reverente. Cuando terminó, dejó el paño a un lado, se puso de pie y se giró para atender el fuego, dándole espacio. Pero ella no podía dejar de mirar la huella húmeda que su pie había dejado en el suelo. Nadie le había lavado los pies antes, nadie la había hecho sentir sagrada. Ella no durmió esa noche, ni siquiera cuando el fuego se apagó hasta las brasas y el viento afuera se aquietó a un zumbido bajo. Las pieles de piel debajo de ella suavizaron sus huesos, pero su mente corría, enredada con preguntas que no podía hacer. El guerrero había extendido una segunda manta cerca, sin tocar la suya, pero lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar su respiración, lenta y uniforme. No había intentado hablar, no había intentado tocarla, simplemente existía allí como una montaña, firme e inquebrantable. Cuando llegó la mañana, ella esperaba órdenes, demandas, reglas sobre lo que una esposa debía hacer. Pero él se fue sin una palabra, dejando que la solapa se cerrara suavemente detrás de él. Ella se sentó durante horas, sin saber si debía seguirlo o quedarse. Finalmente, una niña de su edad entró, apache, con suaves ojos marrones y una trenza por la espalda. No dijo nada, pero le entregó una prenda doblada hecha de suave piel de venado y le hizo un gesto suave a su vestido. La joven colona, ella todavía se consideraba así, aunque su vida anterior había desaparecido, dudó. «¿Tengo que usar esto?», preguntó apenas en un susurro. La niña no respondió, solo sonrió un poco y se fue. Esa tarde él regresó. Ella no había comido.
No se había movido mucho, pero finalmente se había puesto la piel de venado, y de alguna manera se sintió como si se deshiciera de algo podrido. El guerrero entró sosteniendo un cuenco de madera lleno de algo humeante, frijoles, calabaza, hierbas. Lo ofreció sin hablar, sentándose frente a ella mientras comía. Apenas podía tragar bajo su mirada, pero él no parecía juzgar. Solo la observaba con una intensidad silenciosa, como tratando de entender algo sin palabras. Finalmente, ella se quebró. «No me quieres aquí, ¿verdad?». Su voz tembló. «Esta no fue tu elección». Aún así, él no dijo nada, pero esta vez sus ojos no se apartaron. Lentamente metió la mano en la bolsa de cuero de su cinturón y sacó algo. Una sarta de pequeñas piedras talladas, suavizadas por el tiempo, cálidas por su cuerpo. La puso en su palma. «Mi hermana usó esto antes de su boda», dijo finalmente. Su voz era baja y profunda, como el viento a través de las paredes del cañón. Ella miró las piedras. Tenían forma de guijarros de río, pero pintadas con patrones finos y simples. «¿Por qué me lo das?», preguntó ella. «Ni siquiera me conoces». Él hizo una pausa y luego dijo: «Todavía no». Eso fue todo. Se levantó de nuevo, salió y la dejó sosteniendo el collar en una mano que ya no parecía la suya. Esa noche lo colocó en la cama junto a ella, entre ellos, y durmió por primera vez desde que el mundo había cambiado. 3 mañanas después, se despertó y encontró a las mujeres de la aldea reunidas fuera de la tienda, hablando en tonos suaves y llevando fardos de tela roja, plumas y ramitas de flores. Su esposo, ella todavía no podía atreverse a decir su nombre en voz alta, no estaba por ningún lado. Pero la joven de la trenza larga regresó, esta vez no con ropa, sino con un propósito. Le hizo un gesto a la joven colona para que la siguiera, y sin saber por qué, ella obedeció. Caminaron por el pueblo, pasando chozas bajas y fogatas humeantes, pasando ancianos con rostros arrugados como corteza, y niños que se asomaban por detrás de las cestas. Ella sintió todas las miradas sobre ella. Cuando llegaron al claro junto al río, las mujeres la rodearon. Ninguna de ellas hablaba su idioma, pero no lo necesitaban. Le ofrecieron un cuenco poco profundo de agua, en el que habían colocado algo fragante y verde. Una mujer le hizo un gesto para que se lavara la cara. Otra le peinó el cabello enredado con dedos suaves. Una tercera le pintó una línea por la raya del cabello, con una mezcla de arcilla roja y aceite. No entendió lo que estaba sucediendo hasta que vio la tela suave y carmesí, cosida con hilo de hueso que se desplegaba ante ella. Un vestido, uno ceremonial, no para trabajar, o cazar, o dormir. Ella balbuceó, confundida. «¿Por qué? ¿Por qué me visten así?». Pero de nuevo, la respuesta llegó en miradas, no en palabras. Mientras la ayudaban a ponerse la prenda, se dio cuenta de que esta era su versión de una boda. Una de verdad, no el intercambio de manos entre hombres blancos enojados y guerreros estoicos, no un tratado firmado en las sombras. Esto era para ellos, para él, para él. Estaba siendo bienvenida, no entregada. Esto la sobresaltó, luego rompió algo dentro de ella que había estado congelado desde que llegó. Cuando la llevaron de regreso al pueblo, sus mejillas estaban húmedas. En la tienda, él la estaba esperando, recién lavado, vistiendo un nuevo traje de piel de venado que se adhería a su cuerpo como una armadura. Su largo cabello estaba atado a la nuca con una cuerda roja. Los ancianos estaban cerca. Cuando la vio, no se quedó mirando, no sonrió con suficiencia, no apartó la mirada. Inclinó la cabeza una vez respetuosamente, como si supiera lo pesado que era el momento para ella. Uno de los ancianos pronunció unas pocas palabras en apache, lentas y rítmicas. Luego colocó un bastón tallado entre ellos. Ella no entendió las palabras, pero entendió el gesto. Cruza la línea y ahora ambos son parte de esto. Y ella lo hizo, sus pies descalzos cruzaron la línea, sus manos temblaban. Él las alcanzó, las sostuvo, no con fuerza, no posesivamente, solo lo suficiente para que ella no se sintiera sola.
Cuando el anciano terminó de hablar, los aldeanos soltaron un suave murmullo de aprobación, y luego los dos se quedaron en silencio de nuevo. Esa noche, ella se sentó en la cama, no llorando esta vez, sino insegura. Y de nuevo, él se arrodilló. Sin palabras, tomó sus pies en sus manos y desató los cordones de cuero, quitando el polvo que se había acumulado en su temblorosa caminata por el pueblo. Su toque era suave, reverente, como si ella estuviera hecha de seda. Ella cerró los ojos y por primera vez no se sintió fea. No sabía cómo actuar como casada. En su mundo, las esposas doblaban la ropa, tenían hijos y mantenían la cabeza baja en la cena mientras sus maridos hablaban de negocios y política. Pero aquí nada se veía igual. No había sábanas, ni salón, ni bancos de iglesia. Solo esteras tejidas, cuencos tallados, fuegos que nunca se apagaban, y personas que se comunicaban más con miradas y ofrendas que con declaraciones. Su esposo, este guerrero apache, que no la había tocado sin propósito o permiso, la trataba menos como una esposa y más como una invitada, todavía decidiendo si quedarse. Él le trajo bayas en una taza de madera tallada esa mañana, dejándosela a sus pies con un asentimiento. Más tarde, cuando ella fue al río a lavarse, se giró para encontrarlo colocando silenciosamente un chal delgado tejido en una roca cercana, en caso de que tuviera frío. Él no dijo nada, solo se alejó de nuevo. Pero algo estaba cambiando dentro de ella. No es que se estuviera enamorando, todavía no, sino que la fortaleza que había construido dentro de su pecho ya no era tan alta. Él no había pedido nada, no había exigido nada, ni su obediencia, ni su toque, ni siquiera su gratitud. Ella pensó en la forma en que el hombre que había arreglado su intercambio, un hombre del consejo de su ciudad, había escupido las palabras. Esto los mantendrá fuera de nuestras tierras, como si fuera un pago de sangre, como si no tuviera un nombre. Pero este hombre, este apache, ni siquiera parecía necesitar uno de ella. Él tenía su propio nombre, por supuesto, Cato, pero nunca la había obligado a decirlo. Esa noche, sentada cerca del fuego fuera de su tienda, ella lo observó mientras él tallaba algo en una tira de corteza, su ceño fruncido en pensamiento, sus dedos moviéndose con lenta precisión. Ella no preguntó qué estaba haciendo, solo observó. Y luego, después de lo que parecieron horas, él levantó la vista y pronunció su nombre suavemente, la primera vez que lo había hablado. Lila. Solo eso, como si hubiera estado saboreando el sonido de su nombre en su mente durante días, y solo ahora se atreviera a decirlo en voz alta. Ella parpadeó. ¿Conoces mi nombre? Él asintió una vez y no dijo más. El fuego crepitaba entre ellos. Más tarde, en la quietud de su refugio, ella yacía de lado, sin tocarlo, pero consciente de cada respiración que tomaba. «Pensé que me odiarías», susurró ella en la oscuridad. «Tú no pediste esto, yo tampoco». No hubo respuesta. Solo el ritmo de la luz del fuego contra las paredes de la tienda y el sonido constante de su respiración. Pero cuando ella se dio la vuelta lentamente, vacilante, lo vio tumbado allí, todavía despierto, con los ojos abiertos, observándola sin juzgar. Su mirada no contenía lástima, no contenía expectativas, solo presencia. Ella no habló de nuevo, y él tampoco, pero el silencio entre ellos ya no se sentía vacío, se sentía lleno, como si las palabras pudieran arruinar algo sagrado que estaba echando raíces. Esa noche, cuando el sueño finalmente la venció, lo hizo sin lágrimas. Y cuando se despertó, sus zapatos ya estaban limpios y colocados junto a la entrada. Lila había empezado a notar que las mujeres la observaban, no con crueldad, no con desdén, sino con una paciencia silenciosa. Ella no sabía cómo responder, no la apuraban, no la agobiaban, pero cada vez que iba a buscar agua o salía, captaba sus miradas y los más pequeños asentimientos. No saludos, no invitaciones, solo reconocimientos, como si la vieran, realmente la vieran, y estuvieran esperando a ver qué haría con esa visibilidad.
Esa mañana, Kato se fue antes del amanecer. No explicó a dónde iba, solo le entregó un pequeño bulto envuelto en piel y le indicó el hogar, donde las brasas frescas esperaban ser alimentadas. Ella esperó hasta que él se hubo ido antes de abrirlo. Dentro había tortas de maíz envueltas en tela, una tira de carne ahumada y un diminuto peine tallado, uno claramente demasiado delicado para su uso. Parecía algo tallado con cuidado, tal vez para una hija, tal vez una hermana, pero ahora era suyo, y así ella comenzó a cepillarse el cabello de nuevo. No hizo mucho más ese día, barrió el polvo alrededor de su pozo de fuego, enjuagó una manta en el río, ayudó a un niño que había dejado caer su muñeca. No fue hasta que el sol alcanzó su punto más alto que apareció la mujer mayor. Alta, envuelta en capas de tela del color de la arena y la piedra, entró en la sombra de Lila sin previo aviso. Su rostro estaba arrugado pero tranquilo, y sus ojos oscuros estudiaron a Lila como un rompecabezas. «Soy Nasha», dijo. Su voz no era dura, pero tampoco suave. «¿Vives con Kato ahora?» Lila asintió lentamente. «Sí, sí lo hago». «Comes nuestra comida, duermes en nuestro refugio». Otro asentimiento. «Todavía no caminas entre nosotros». Esto hizo que Lila se congelara, no por miedo, sino por vergüenza, porque era cierto. Había existido entre ellos como un fantasma con piel blanca y culpa. «No sé lo que se me permite hacer», admitió Lila, «o quién soy aquí». Nasha no respondió de inmediato. En cambio, sacó algo de la bolsa de su cintura, un lazo de cuentas de algún tipo. Y lo extendió. «Mañana te sientas en el círculo con las mujeres, si quieres». Ella colocó el lazo en la mano de Lila. Era suave, cálido por el sol. «Nadie te pedirá que hables, pero si permaneces en silencio demasiado tiempo, tu corazón se secará». Luego se alejó. Lila miró las cuentas en su palma, sus colores terrosos y suaves. No sabía qué era el círculo, ni qué se esperaba, pero sabía una cosa. No era una orden, era una puerta. Esa noche, cuando Kato regresó, colocó un conejo fresco sobre la mesa y se sentó frente a ella. Ella quería contarle sobre la mujer, el círculo, las cuentas, pero en su lugar levantó el peine. «Gracias», dijo ella. «Es hermoso». Él sonrió. Apenas, pero era real. «Era de mi madre», dijo él. Luego, después de una pausa, «ahora es tuyo». Ella lo apretó más fuerte. Algo en su pecho parpadeó. Esa noche, cuando se acostó a su lado, no se acurrucó. Se giró hacia él y susurró. «Si me siento con ellas, ¿me dejarán pertenecer?» Él no abrió los ojos, pero respondió. «Solo si tú lo elijas». El sol de la mañana era suave, del tipo que no presiona, sino que invita, y Lila se paró fuera de la tienda, sosteniendo el lazo de cuentas que Nasha le había dado. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por algo más profundo, el tipo de miedo que surge cuando estás a punto de salir de la invisibilidad. Kato se había ido de nuevo, diciendo solo, «Sendero Norte, 2 días». Eso significaba que ahora era su elección. Sin traductor, sin presencia silenciosa a su lado, solo Lila y el círculo que no entendía. Aún así, siguió las risas distantes de los niños y el olor a maíz hirviendo hacia el extremo este del pueblo, donde las mujeres se reunían bajo un árbol bajo. Se sentaron en un círculo, con las piernas cruzadas, ocupadas con tareas, enhebrando cuentas, moliendo hierbas, torciendo fibras para hacer cuerdas. Nadie levantó la vista cuando ella llegó, pero ella sintió que la notaban. Sintió que el silencio se curvaba a su alrededor como el viento alrededor de una piedra. Lila dudó en el borde. Por un segundo sus pies no se movieron. Pero luego una niña pequeña, tal vez de 5 años, con trenzas gemelas y fuego en su sonrisa, se puso de pie y se acercó. Tomó la mano de Lila y tiró de ella sin una palabra. El círculo se abrió, y Lila entró. Sin ceremonia, sin presentaciones, solo un espacio hecho para ella y la calidez de los cuerpos que habían aprendido a sobrevivir apoyándose unos en otros. Nasha estaba allí, por supuesto, y a su lado una mujer más joven, cuyos ojos se fijaron con curiosidad en la piel pálida de Lila. Otra ofreció un uso para hilar. Fue un movimiento simple, pero Lila lo tomó con reverencia.
Ella no había hilado antes, no así, pero sus dedos recordaban viejos hábitos. Remendar vestidos, reparar calcetines, trenzar el cabello de su madre, diferentes movimientos, el mismo cuidado. Después de un tiempo, una voz tranquila a su lado dijo, «Soy Tiva». Lila miró de reojo. La mujer más joven, quizás de 20 años, con un collar hecho de piedras de río y ojos perspicaces que lo veían todo. «¿Lila?», susurró. Lila asintió. «Tu esposo no es cruel». Lila parpadeó. «No, no lo es. Eso ayuda». Tiva hizo una pausa. Luego metió la mano en una pequeña casta y sacó un trozo de tela suave teñida. «No tienes que usar sus vestidos, pero no deberías usar blanco aquí. Asusta a los pequeños». Lila miró su viejo vestido de novia descolorido, ahora manchado de tierra y gastado. No había pensado en cómo podría parecer. «Gracias», dijo ella, tomando la tela. Tiva se encogió de hombros, pero había suavidad en ello. «¿Sabes coser un poco? Bien, te enseñaremos el resto». Las horas pasaron sin medida. Las risas se alzaron como cantos de pájaros. En un momento, un bebé fue pasado a Lila sin explicación. Ella se congeló, con el corazón acelerado, pero luego el niño se acurrucó contra ella como si perteneciera allí, y ella no lo soltó. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, Nasha se puso de pie. «Ven de nuevo mañana», le dijo a Lila como si ya estuviera decidido. Lila asintió, tragando con dificultad. Le dolía la garganta, no por el silencio, sino por el esfuerzo de contener las lágrimas. Mientras caminaba de regreso a su tienda, con la tela debajo del brazo, el calor del bebé aún persistía en su pecho. Lila se dio cuenta de que ese día no había pensado ni una sola vez en ser entregada o no deseada. El círculo no la había sanado, pero había iniciado algo, una lenta costura, una reunión del ser que había olvidado que podía ser. Esa noche, antes de que el sueño la venciera, susurró en la oscuridad. «Gracias, Cato, por dejarme el tiempo suficiente para encontrar a las mujeres». Ella no sabía si él la escuchó, pero sintió que la quietud cambiaba, como si toda la tienda hubiera exhalado. Lila no lo había visto en 3 días, no desde que había entrado en el círculo de mujeres, no desde que había cosido su primer hilo de cuentas en la suave prenda que Tiva le había dado. Pero esa mañana, mientras se inclinaba junto al arroyo, enjuagando la ropa del día, vio movimiento entre los árboles. Hombros anchos, botas de cuero, una trenza balanceándose por la espalda. Cato no la llamó, simplemente se agachó junto a la orilla del río, desatando una bolsa de agua y llenándola, sus movimientos lentos, deliberados. Lila observó en silencio, sin saber si él siquiera la había notado. Pero cuando se puso de pie, se giró y sus ojos se clavaron en los de ella. Por un momento no se movieron. Luego, Cato asintió muy levemente y se adentró en el bosque, caminando lo suficientemente lento como para que ella lo siguiera si así lo elegía. Ella lo hizo, se secó las manos, recogió su falda y se adentró en el camino detrás de él. Él no dijo nada, ni ella. El dosel del bosque parpadeaba arriba, proyectando oro sobre la tierra, el musgo y la roca. Sus pasos eran el único sonido, los suyos silenciosos, arraigados, los de ella más ligeros pero firmes ahora. Después de un rato, el camino se ensanchó y Cato disminuyó la velocidad hasta que caminaron uno al lado del otro, todavía sin palabras. Lila lo miró de reojo, esperando que el silencio se sintiera incómodo, pero no fue así. Se sentía lleno, como un fuego que no crepita pero calienta de la misma manera. «Me senté con las mujeres», dijo finalmente. Su voz era más suave de lo que pretendía. «Hice hilo». Los labios de Cato se curvaron un poco, como si no quisiera que ella lo viera. «Bien», dijo, «tienen muchas formas de enseñar». «Sí», ella asintió, «me dieron un vestido diferente». Él miró brevemente hacia abajo, luego hacia adelante de nuevo. «Te ves fuerte en él». Lila se rió, suave, sorprendida por su propio sonido. No esperaba esa palabra. Es la correcta. Un pájaro se lanzó por encima. La brisa se levantó. La mano de Lila rozó la suya una vez por accidente y ninguno de los dos se apartó. Un poco más adelante llegaron a un claro.
Un armazón de madera estaba allí, a medio construido, sus vigas atadas y levantadas en un cuadrado perfecto. ¿Para quién?, preguntó ella, señalando. Cato no lo miró. Para ti, si te quedas. Ella contuvo el aliento. No respondió. Todavía no. Él no la presionó. Deberías decidir cuando llegue el deshielo, dijo. Para entonces el arroyo crecerá. Si te quedas, terminaremos el techo juntos. Si no, él la miró entonces. No con crueldad. Lo terminaré solo. Lila asintió, sus dedos curvándose contra su palma. Se dieron la vuelta y comenzaron el camino de regreso. De camino pasaron junto a un niño pequeño que recogía palos. Cato se inclinó para entregarle uno que estaba en el camino. El niño sonrió, sin miedo, ni siquiera sorprendido. «Te conocen», dijo Lila. «Eres bueno con ellos». Cato la miró de reojo. «Nadie nace sabiendo cómo ser amable», dijo. «¿Aprendes o no?» Lila lo miró, algo agudo y suave subiendo por su garganta. Cuando llegaron a la tierna, él se detuvo. «Mañana me voy de nuevo, sendero oeste». «Vas mucho», dijo ella. «Hay cosas que traer, cosas que arreglar». Ella bajó la mirada, luego la levantó. «¿Siempre vuelves?» «Sí», él sostuvo su mirada un poco más. Luego se alejó, dejándola de pie en la entrada, con el corazón latiendo, sintiéndose menos como una visitante en su mundo y más como parte de él. El viento cambió esa tarde. El frío bajó con fuerza desde la cresta, más intenso que cualquier otra noche que Lila hubiera soportado. Dentro de la tienda, Tiba acunó a su bebé entre pieles, susurrando oraciones en su lengua nativa mientras las otras mujeres susurraban noticias del grupo de caza. Cato tardó en regresar. Lila se sentó cerca de la entrada, con los brazos alrededor de las rodillas, observando cómo la llama parpadeaba baja. Se había quemado demasiado rápido esa noche, como si incluso el fuego supiera que algo andaba mal. Nadie dijo la palabra en voz alta, pero el miedo se cernía sobre cada respiración. Cuando la última brasa se apagó, Lila salió. Ella no pidió permiso, simplemente se adentró en la oscuridad, sus botas crujiendo el hielo, sus manos enterradas en sus mangas. El bosque se alzaba silencioso, pero no vacío. El aire estaba lleno de frío y algo más, expectativa. Llegó al borde del claro antes de detenerse. Sus ojos recorrieron los árboles. Nada. Sus labios temblaron. «Dijiste que volverías», susurró ella al viento. Su voz fue tragada instantáneamente. Dio un paso más, luego otro, hasta que la tienda fue solo un recuerdo detrás de ella. Y luego, cascos, débiles, no lejos. Ella se volvió. A través de la oscuridad, una forma emergió, grande, firme, familiar. Cato montaba solo, cubierto de nieve, su trenza medio deshecha, un corte en la sien, pero erguido, vivo. Lila no corrió hacia él, esperó hasta que él desmontó y caminó los últimos pasos. «Llegas tarde», dijo ella, con la voz quebrada a pesar de su firmeza. «Sí, estás sangrando. Sí, ¿estás herido?» «Solo en los lugares que menos importan». Lila lo miró en la oscuridad. «Dijiste que volverías». Y lo hice. Él levantó la mano y le apartó un mechón de cabello de la mejilla. «Tuve que encontrar algo primero». Él metió la mano en el pequeño saco atado a su cinturón y sacó un bulto envuelto en tela. Lentamente, reverentemente, lo abrió, revelando un par de suaves zapatos de piel de venado, cosidos a mano con estallos de sol de cuentas en las puntas. Lila jadeó. «¿Tú los hiciste?» «No yo, mi hermana. Le pedí que los hiciera para una mujer que camina a mi lado, no detrás». Él se arrodilló, no con ceremonia, sino con cuidado, y le levantó el pie, quitándose la bota gastada. Su calcetín estaba húmedo, deshilachado en el talón. Él no se inmutó. Él se lo quitó y le ajustó el nuevo zapato suavemente alrededor del pie. Luego el otro. Ella se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, la garganta apretada. «Estás descalzo», dijo ella. «Hace mucho frío». «Caminé hasta aquí con ellos en mi abrigo», dijo simplemente. «Los necesitabas más». Lila miró los zapatos en sus pies,
al hombre arrodillado frente a ella, y algo se abrió en su pecho. No dolor, algo más cálido, algo aterrador. «Cato, no necesitas decir nada». Él la miró. «Pero lo haré. Te veo, Lila, tal como eres, y no eres una carga, no eres vergüenza, no eres fea. Eres la mujer para quien construiría un techo 2 veces». Ella se atragantó, con una risa, un sollozo, tal vez ambos. Él se levantó lentamente, volviéndose imponente, pero de alguna manera más suave ahora. Ella se acercó hasta que las puntas de sus zapatos se tocaron. «Entonces, construyámoslo», dijo ella, «juntos». Él exhaló, asintiendo una vez, y mientras caminaban de regreso hacia el pueblo dormido, su mano encontró la suya en la oscuridad, y esta vez ella no la soltó. Al amanecer, el pueblo comenzó a agitarse, sin darse cuenta de que todo ya había cambiado. Los niños perseguían gallinas cerca de los pozos de cocina, mientras el humo se rizaba perezosamente en la mañana gris. Lila se paró junto a Cato en el fuego central, donde los ancianos se reunían una vez al mes para hablar de la tierra, el espíritu y la supervivencia. Hoy, sin embargo, el círculo era más estrecho. Tiva estaba de pie con su hijo en brazos. 2 hombres mayores, con rostros profundamente marcados por el tiempo, se sentaron envueltos en capas de piel de búfalo. Cato no le había dicho lo que sucedería, solo que era importante que ella estuviera con él. Cuando el más anciano de ellos, un hombre llamado Sika, levantó la mano para pedir silencio, Lila sintió que su pecho se apretaba. «Te vemos», dijo Sika, con los ojos fijos en ella. «Pero la pregunta es, ¿cómo te ves a ti misma?» El fuego crepitó. Lila tragó. Quería esconderse, quería desaparecer. Pero la mano de Cato permaneció en su espalda, no presionando, solo presente. Así que ella dio un paso adelante. «Fui entregada», dijo en voz baja, «intercambiada por la paz. Vine aquí enojada y avergonzada. Pensé que solo era lo que quedaba atrás». Los ancianos no pestañaron. Lila respiró hondo de nuevo. Pero sus mujeres me dieron calidez, sus hijos me dieron risas, y ella miró a Cato, cuya expresión permanecía tranquila pero descifrable. Él me dio tiempo. Sé que no soy apache, sé que vengo de un lugar que no los entiende, pero quiero aprender. Si me aceptan, quiero quedarme, no como una ofrenda de paz, sino como parte de esto. Durante mucho tiempo nadie habló. El fuego crepitó. Luego, el anciano más joven se inclinó y pronunció una sola palabra: «Daca, pertenencia». Un murmullo se elevó alrededor del círculo. Tiva asintió solemnemente. Y Sika, con los ojos todavía en Lila, dijo: «Entonces, ya no eres invitada, ya no eres una carga. Ahora eres parte del fuego. Cuídalo bien». Lila soltó un aliento que no se había dado cuenta de estaba conteniendo. Cato le puso una mano en el hombro, cálida y firme. «Dijiste la verdad», susurró. «Ellos respetan eso más que los linajes». Esa tarde, mientras el pueblo se reunía para un pequeño festín, alguien sacó un tambor. Los niños bailaron, las mujeres cantaron, y Lila se encontró junto al fuego, no fuera de él. Cato talló carne de un asador y le entregó el primer trozo sin ceremonia. Ella sonrió y lo tomó. Más tarde, cuando las estrellas llenaron el cielo, él se sentó a su lado en la misma roca que una vez habían pasado en silencio. «Me alegro de que te hayas quedado», dijo en voz baja. «Yo también», respondió ella, apoyándose en su hombro. El ritmo del tambor disminuyó, el fuego se atenuó, pero Lila ya no temía la oscuridad. Había atravesado y se había encontrado a sí misma toda entera, tal vez incluso más que entera. Ella no sabía lo que traería la próxima luna, pero ahora sabía una cosa claramente: no había sido entregada, había sido encontrada. Lila se despertó con el canto de los pájaros y el aroma a humo de enebro flotando suavemente por la tienda.
Su cuerpo estaba quieto, pero su corazón latía como si hubiera corrido un largo camino y finalmente se hubiera detenido en un lugar seguro. La manta con la que Cato la había cubierto durante la noche todavía conservaba un toque de su aroma, cálido y tranquilo. Se levantó lentamente y salió descalza, la tierra fría bajo sus pies. El pueblo se movía suavemente. Las mujeres llevaban agua, los niños corrían entre los tendederos, los ancianos se estiraban hacia el sol naciente. Nadie la miraba fijamente, nadie susurraba. Por primera vez desde que llegó, Lila se dio cuenta de que la veían no como la forastera, no como la niña pálida que llegó envuelta en vergüenza y polvo, sino como Lila, simplemente Lila. Cato estaba cerca de los caballos, hablando con un joven en tonos suaves. Cuando la vio, sonrió, no ampliamente, no con fanfarria, sino con algo más profundo. Ella caminó hacia él y sin preguntar le quitó las riendas de la mano para ayudar. Él no la detuvo. Esa tarde, Tiva se acercó a ella con un paquete. «Esto era mío», dijo ella, «antes de que mi hija creciera». Dentro había un vestido de suave piel de venado con cuentas que Lila no se atrevía a tocar. «No tienes que usarlo», dijo Tiva, «pero sería bueno si lo hicieras». Lila lo usó esa noche. El pueblo se reunió de nuevo, esta vez no para el consejo, sino para la celebración. No hubo una ceremonia de matrimonio como ella había imaginado en el asentamiento. Sin sacerdote, sin velo, sin anillo, solo un círculo de personas a quienes había aprendido a amar. Un fuego que nunca la juzgaría. Y Cato, quien esperó como si siempre hubiera sabido que ella diría sí sin una palabra. Y ella lo hizo. No en voz alta, no en un discurso, sino en la forma en que se puso a su lado y tomó su mano palma con palma. Fue suficiente. Un niño tejió un solo hilo rojo alrededor de sus muñecas, una costumbre silenciosa de unidad. Y los ancianos observaron con ojos que contenían tormentas y estaciones. Lila no lloró, no porque no estuviera conmovida, sino porque no quedaba nada por lo que llorar. No más vergüenza que derramar, no más miedo que ocultar. Solo paz, solo pertenencia. Cuando las estrellas florecieron en el cielo y el fuego se atenuó hasta convertirse en brasas brillantes, Cato trajo una palangana de agua tibia y se arrodilló una vez más ante ella. Ella parpadeó de nuevo. Él siempre levantaba la vista. Y mientras le lavaba los pies, no para limpiar, no para consolar, sino para honrar, Lila se inclinó, le tomó la cara y susurró: «Ahora te veo». Él sonrió: «Y yo te veo». Nadie vitorió, nadie lo necesitaba. Su silencio fue la bendición más fuerte de todas. Desde far off, un coyote aulló. El mundo siguió girando, indiferente y salvaje. Pero para Lila, todo había cambiado. Había caminado del rechazo a la reverencia, de la vergüenza negociada al amor sagrado. Se había sentado sola en un ave de bodas llorando. Pero esa noche se levantó elegida. No porque ella fuera hermosa, no porque ella fuera arreglada, but because she was finalmente vista, y en el ver, loved fully, quietly, para siempre.